país como República Dominicana puede sostener 2 años electorales consecutivos? Sí. En República Dominicana siempre estamos en campaña electoral, siempre estamos en campaña política. Nos gusta la pelota, nos gustan las elecciones. Y hay alguien importante a quien a mí me ha gustado traer este programa, arrancando 2020. Yo tengo que ser honesta, es el primer programa que se graba este año. Como saben, yo estaba en el afán de la maternidad. Sigo en eso, pero aquí vamos. César Dargán, vicepresidente del CONEP, está con nosotros esta noche. Caballero, bienvenido. Hola, ¿Cómo Catherine. estás? ¿Cómo te va? Contento de estar aquí ¡Qué contigo hoy. bueno! ¡Qué bueno! Mira, gente joven, sangre nueva. Sí, además Sí. tú hablaste de política y de pelota, y ojalá no sea de pelota que hablemos, que mi equipo no ha estado muy No, el bien. mío tampoco. Tenemos el mismo equipo, Yo tú y soy yo. escogidista. Yo también. Ah, ok. Así que arrancamos en sintonía, pero con tristeza. Bueno, pero eso mejora. No tuvimos el mejor año, pero ahí vamos. Esa es la vida. Hay años buenos y años malos. Hay años buenos y años malos. Cuéntame una cosa, César. Yo tengo una percepción que yo no sé si tú compartes. Tú eres de estos políticos, porque tú eres político, también estás ahora en el área empresarial, estás como vicepresidente del CONEP, pero has tenido una carrera política interesante. Y tú eres de estos políticos que son muy poco, digo yo, extrovertidos desde el punto de vista de lo malo. Me refiero que no son violentos, que tienen un verbo comedido. ¿Es la nueva política esta, César, la que tú practicas? ¿Esa debe ser la nueva política? Mira, Catherine, hace casi 3 años tomé una licencia de lo que es la actividad política, Sí. y definitivamente estoy inmerso completamente en el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Pero yo creo que el debate nacional, y no lo vemos solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo, conlleva otro tono. Anteriormente, esos antagonismos a los que estábamos acostumbrados, y la violencia y la agresividad, yo creo que no se reflejan realmente en lo que la gente espera. Y lo vemos en los resultados de las elecciones. Entonces, yo creo que la moderación, sobre todo cuando puedes hablar con autoridad de que tus posiciones se basan en principios y eres coherente, abre más puertas que las que te abriría el constante debate y abajo el que está arriba. Te has dicho la palabra clave, la moderación. Cualquiera pensaría que los más jóvenes deberían ser los menos moderados, pero en República Dominicana estamos viendo muestras importantes de que eso no necesariamente es así. Yo creo que la prudencia impera, y más en este momento. Y debe ser necesaria ahora más que nunca. Pero, Catherine, nos estamos enfrentando a un proceso como ningún otro en Inédito, la historia. además, sí. Nosotros hemos tenido todas las modalidades aquí en los últimos 20 años. Hemos tenido elecciones juntas, separadas, hemos tenido reelección, no reelección. Ahora tendremos elecciones separadas con escasos meses entre una y la otra. Por primera vez en muchos años el presidente actual no va a la reelección, es decir, todos son candidatos nuevos. Una ley o varias leyes que están trazando la pauta de cuál es la normativa que regulará. Entonces tenemos un reto grande por delante, y ante ese proceso yo creo que la prudencia y la moderación son fundamentales. Tú arrancaste también diciendo que tienes 3 años en el ala empresarial. En este caso, como vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, quiero preguntarte, porque el presidente Medina no va al proceso electoral como un actor activo, por decirlo desde algún punto de vista, porque de cualquier manera él tiene su propio candidato, me refiero a Gonzalo Castillo. ¿Cuál fue el rol del CONEP en la decisión de Danilo Medina de no postularse, de no repostularse? ¿Tuvo un rol activo el Consejo Nacional de la Empresa Privada? Yo sé que hubo reuniones en Palacio Nacional, eso se conversó. ¿Se puede decir algo de lo que ocurrió en ese interín, César? ¿Qué pasó? ¿Qué rol jugó el empresariado para que Danilo Medina no fuera al proceso de 2020? Me gusta tu pregunta porque es la primera vez que me la hacen, entonces con la misma prudencia de la que he venido hablando tendré que responderte. Efectivamente, en los últimos 2 años el ambiente político ha estado muy cargado, y no solamente para los actores políticos, sino para todos los actores sociales. En estos procesos el CONEP ha venido jugando un rol. Por ejemplo, insistiendo constantemente en que se apruebe la ley de partidos y la ley de régimen electoral, convocando a la Junta Central Electoral, al Tribunal Superior Electoral, a los partidos políticos a que discutamos ampliamente sobre el tema del financiamiento de las campañas. Luego tuvimos el año pasado reuniones del Consejo de la Magistratura que renovaron nuestra Suprema Corte de Justicia, nuestro Tribunal Constitucional. Entonces, en todos esos procesos el CONEP sí ha venido jugando un rol. Específicamente con la no repostulación del presidente Danilo Medina, fuimos prudentes. Entendíamos que la discusión que se estaba dando en algunos aspectos mediática y en otros aspectos propia de coyunturas internas de los partidos políticos
ameritaba esa prudencia. No había una propuesta formal en el Congreso Nacional de reforma de la Constitución y ante un hecho que no era cierto, nosotros no podíamos fijar una posición. Lo que siempre hemos abogado es por reglas claras, porque se respeten las leyes en la República Dominicana y sobre la base de eso entendemos que el país ha ido avanzando y ha ido madurando y las cosas deben continuar así. Expectativas para no solamente los procesos electorales que se avecinan, César, desde el punto de vista del empresariado, sino también desde el panorama económico. Muchos analistas consideran que las elecciones van a estar en gran medida marcadas por el panorama económico nacional. En República Dominicana no hay una crisis económica, tal y como ha ocurrido en otros países del mundo, y vamos a hablar de eso porque también sé que has tenido un rol importante desde la perspectiva de las relaciones internacionales. La perspectiva del empresariado para la economía y para los procesos electorales que se avecinan. La expectativa tiene que ser positiva, y tiene que ser positiva porque aún ese escenario sombrío que tú mencionas, que nos rodea, no solo en nuestro vecindario regional, sino en el resto del mundo, pues la República Dominicana ha venido teniendo un muy buen desempeño. El año pasado cerramos con un crecimiento de un 5% cuando nuestra región creció un 2%. El año anterior llegamos a crecer inclusive un 7%, liderando no solo el continente, sino también muchas otras naciones. Entonces, ¿tú crees que es el milagro? En estos días creo que sacaron un artículo de por qué no se habla del milagro de la República Dominicana, el milagro económico. A mí esos términos me gusta manejarlos también con prudencia, como dice César, porque eso es como cuando uno tiene un buen esposo, que uno le lanza muchas flores y entonces después resulta que ponen la torta, no es mi caso, pero no me gusta hablar de milagros económicos porque entonces vienen los grandes crash y la gente dice, ¿y entonces? Un milagro es como que algo ocurrió y no se sabe de dónde y fue de la nada. No me atrevería a hablar de un milagro económico, sobre todo cuando se hace esa referencia y vemos naciones como asiáticas, como Corea, como Singapur, como Tailandia, y hablamos de un milagro porque en periodos muy cortos de tiempo han podido superar escollos que venían arrastrando. Pero sí podría comparar con Chile, por ejemplo, lo que vino ocurriendo. Claro, en el caso de Chile es un caso mucho más largo, ¿no? Quizás desde la era de Pinochet se vinieron haciendo una serie de cambios estructurales o se concibieron cambios que llevaron a que Chile fuera económicamente estable al final de esta década, y resulta que arrancamos el año con protestas muy fuertes en esa nación. Y terminamos el año anterior también, lo que nunca antes se había visto. Pero eso no puede pasar aquí, República Dominicana es parte de una isla y eso no significa como isla que estamos aislados del resto. O sea que todo lo que pasa afuera tiene un impacto aquí. Ahora bien, a mí me gusta hacer una distinción entre nuestro país y otras coyunturas que se han venido presentando. Cuando nosotros vemos ciclos políticos y económicos y sociales que confluyen, muchas veces República Dominicana ha estado fuera de esos ciclos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, nosotros tuvimos aquí una dictadura de más de 3 décadas. En esos momentos, naciones latinoamericanas no tenían dictaduras. Correcto. Cuando en el año 61 salimos de Trujillo y viene un periodo todavía mayor de turbulencia e inestabilidad social, naciones de Latinoamérica no estaban en esa coyuntura. Cuando a partir de la década de los 80 empezamos a estabilizarnos, entonces viste dictaduras en Sudamérica, en Centroamérica. Cuando nuestro boom económico avanzaba, había recesión en otras partes y así sucesivamente. República Dominicana no es Chile, pero debe aprender de Chile. Chile ha sido un país vanguardista en la promoción de reformas sociales y de desarrollo económico, de concertación, de pasar de una dictadura a tener 20 años de diferentes partidos que se alternaban. Entonces, hay muchas cosas de las que tenemos que aprender de Chile. Sobre todo, que quizás la aguja económica no iba a la misma velocidad que la aguja social. Y cuando uno ve estallidos como lo que está ocurriendo en Chile, pensemos en la República Dominicana del futuro. Pensemos dónde queremos ir y qué es lo que no queremos que aquí pase. Entonces, para que aquí no pase lo que ha pasado fuera, no hagamos lo que no han hecho allá. Vamos a hablar de un ejemplo concreto de lo que ocurrió en Chile, el caso de las AFP y cómo ese modelo chileno, hay mucha gente dice, se aplica en República Dominicana, ya hay un precedente. ¿Qué se puede hacer, César, para no repetir esos errores? El modelo de pensiones en la República Dominicana ha tomado mucho del modelo chileno. De hecho, cuando en el año 2001 la República Dominicana se dota de una nueva ley de seguridad social, es una ley que disrumpe y cambia completamente las reglas que teníamos y toma modelos de lo que había ocurriendo. Ahora bien, también quiero hacer la distinción. La madurez del sistema de pensiones en la República Dominicana no es la madurez del sistema de pensiones actuales en Chile.
El sistema chileno ya viene acumulando desde hace mucho tiempo en los fondos de pensiones y haciendo ajustes. Entonces, ¿cuál es la discusión que se ha planteado? Se ha dicho, bueno, las comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensiones son quizás muy altas para lo que realmente esto representa. Y eso no deja de tener razón. Ahora bien, ¿en qué momento ocurren esas reformas? Debe ser lo importante. En Chile lo que vimos fue que esas reformas quizás no fueron ocurriendo en el tiempo. En la República Dominicana lo que vemos es que hemos tenido una grandísima oportunidad de ajustar el sistema de pensiones, de reducir las comisiones posiblemente, de introducir otras reformas que son igual o más importantes que hablar de pensiones, pero no ha sido posible lograr el consenso de los actores políticos en el Congreso Nacional para que esto sea una medida preventiva y no luego un remedio a una situación que se nos genere. Claro. Entonces, no matemos la gallina de los huevos de oro. Yo creo que el sistema de pensiones de la República Dominicana y creo que el sistema de la seguridad social en general, si incluimos también el tema de salud, tienen muchos aportes y han construido una nueva normativa que puede mejorar, pero no necesariamente vamos a desbaratarla para resolver los problemas que queremos evitar. César, este programa se llama Siendo Honestos. Y estoy siéndolo. Sí, y estás siendo honesto, me parece bien, me parece extraordinario. Después te voy a poner una prueba que va a ser un poquito más difícil que hablar de eso. Aunque la gente vota en este programa de si considera que eres honesto o no, con el honestómetro, que es un sistema bien chévere con el que interactuamos con la audiencia. Dime algo, en diciembre, porque veo que estás muy actualizado con todo lo que pasa. A mí me costó un poquito más. Yo tuve que leer mucha prensa antes de venir hoy porque con un bebé es muy difícil. Pero tú estabas de vacaciones. Sí. ¿Cómo te fue? Súper bien, quizá por eso ¿Cómo partiste el 31? ¿Cómo es un 31 de diciembre? Mira, tengo la tradición ya hace algunos años de irme con mi familia, o sea, mi esposa y mis 2 hijos, mi familia más cercana. Cuando empezamos a hacerlo fue un poco triste porque de ambos lados somos muy cercanos a nuestra familia. Okay. Entonces, en una fecha como el 31 de diciembre, solamente 4 personas en una mesa no es lo mismo. Y más cuando los horarios no coinciden. Y tú estás calculando cuándo aquí es las 12 y cuándo es allá. Pero muy impersonal, ¿no? Pero en la medida que mis hijos crecieron, César Enrique cumple 12 y Camila tiene 7, ese momento en que Paola y yo y mi esposa y mis hijos compartimos nosotros, no tiene precio. Entonces quizás me paso el año entero esperando cuándo va a llegar ese momento y tuvimos unos días fuera y eso también te ayuda a oxigenar las ideas. Claro. Porque cuando te quedas en el patio a veces te abrumas con todo lo que está pasando. Claro. Pero esa dinámica va a cambiar dentro de poco, ¿sabías? César, no te quiero asustar. No, dentro pero de poco ellos me llevarán a mí. Tú esperas que te lleven. Eso es importante. Te lo digo porque los hijos se van. Sí. Uno hace todo análisis, el mío acaba de nacer, pero yo ya pienso que el día que se vaya, el tuyo ya... Por eso, mientras están con nosotros, tenemos que esforzarnos para que sea lo mejor posible. En el caso de... ¿Sabes que yo tuve un cómplice para hacer este programa? Ah, no sabía. Sí. Me lo estaba preguntando, pero... Sí. Porque este programa, a mí me gusta mucho el formato. De hecho, ¿Por desde qué? que tú arrancaste, a mí me encanta el formato y con todo el que ha pasado por aquí, pero lo más lejos que yo tenía era que tú me ibas a invitar. Claro. Y tú y yo ya nos conocemos hace un tiempo, Sí. así que cuando me escribiste me sorprendió, pero me encantó. No, yo dije, este programa necesita perspectivas nuevas. Me gustaría traer a varios empresarios, tú me vas a ayudar en eso. Así como yo tuve un cómplice para traerte, tú vas a ser mi cómplice para que venga, por ejemplo, para acá el señor Felipe Vicini, el señor Fran Rainieri. ¿A quién más tú crees que deberíamos traer? Aunque el empresariado se está renovando, ¿verdad? Sí, hemos visto cambios generacionales en las empresas y yo creo que eso es buen síntoma. Pero sí, me encantaría ser tu cómplice en eso. ¿Vas a ser mi cómplice? Sí. Qué bueno. Pues vamos a ver próximamente a muchos empresarios. Vamos a irnos a pausa comercial. Cuando regresemos yo les voy a contar algunas infidencias de César Dargan. ¿Qué les parece? Ya venimos con más de 100 minutos. Regresamos con más de Siendo Honestos. César Dargan en la casa. No solamente es vicepresidente del CONEP, yo digo que es de la nueva generación de políticos, aunque él acaba de hacer una pausa política hace 3 añitos. Pero la política sigue estando en tus planes, ¿cierto, César? ¿En algún momento vas a volver? Yo creo que todos de una forma u otra nos vinculamos con la política y sí, eventualmente. ¿Eventualmente o hay propuesta? No hay propuesta. No hay propuesta. No hay propuesta. No.
Yo estoy concentrado en el reto que tengo por delante, en la confianza que han depositado en mí un grupo de personas que merecen todo mi respeto, y precisamente respetando esa confianza creo que ahora debo dedicarme solo a eso. Dedicarte solo a eso. Pero estuviste en el Partido Reformista Sí, correcto. Social Cristiano, un partido que ha sufrido grandes transformaciones. Pasó de ser un partido de masas a un partido que no ha sacado en las últimas elecciones buenos resultados, muy malos resultados, y que ahora entonces va aliado a un partido que todavía está como en veremos. Cuéntame desde tu perspectiva, ¿qué ha pasado con el Partido Reformista? Tu experiencia personal. Yo quisiera ser honesto y no referirme directo al Partido Reformista, aunque quizás con lo que te comentaré lo haga. Los partidos en la República Dominicana se han desconectado de la realidad. Los partidos en la República Dominicana no entienden de que el mundo cambió y de que nuestro país también cambió. Hace algunas décadas, Catherine, hacer política en la República Dominicana era caravaneo, eran los largos discursos, era la expectativa que se generaba porque el líder iba a hablar en la televisión, era luego ese misterio que rodeaba la toma de decisiones. Claro. Y hoy eso no son los partidos políticos. Los partidos políticos deben ser abiertos, transparentes, los partidos políticos deben ser cercanos a la gente, deben entender que en gran parte la composición del electorado en la República Dominicana son personas jóvenes, el discurso debe cambiar completamente. Entonces, no es solamente el Partido Reformista, yo creo que todos los partidos han tenido algo de desconexión con la realidad social. Pero tu familia estaba muy vinculada al Partido Reformista, Sí. y hubo un momento de crash en el que tú dijiste, yo tengo que irme de aquí. Sí, ese momento, o fueron varios momentos, porque yo siempre soñé que las cosas podían cambiar, y de hecho, aunque tenía una tradición familiar, tuve una vinculación muy personal. Por eso yo digo que me estuve en el Partido Reformista por tradición, pero también por convicción. Y empecé haciendo el trabajo en la base del partido, como cualquier simpatizante común, y luego fui avanzando, fui presidente de la Juventud del partido, llegué al directorio presidencial del partido, pero no necesariamente estaba 100% convencido de que el rumbo que seguía el partido era con el que yo Pero me ¿qué pasó con identificaba. Amable? Cuéntame qué pasó con Amable en una campaña electoral, que me echaron un cuento de algo de unos cerditos y un asunto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo creo que ya yo estoy sacando conclusiones de quién fue que te recomendó que yo viniera. Mira, don Amable Aristi es una persona a la que le tengo mucho aprecio, mucho aprecio. Lamentablemente nunca coincidí con él políticamente. De hecho, cuando él fue electo el candidato del partido, yo estaba con Eduardo Estrella. Sí. Aún así, don Eduardo tomó una decisión de irse del partido y yo permanecí, era presidente de la Juventud en ese momento. Muchas cosas no me identificaban a mí con su estilo. Esas formas de hacer campaña de ese momento. Absolutamente, no me identificaban, pero yo entendía de que un proceso electoral pasaba, de que estábamos apenas, eso era marzo más o menos del año 2008, entendía que ya, que el proceso pasaba en 2 meses y que la vida continuaba. Sí. Pero no, Catherine, definitivamente no me identifiqué con lo que encarnó en ese momento la campaña del Partido Reformista, y tomé la decisión conjuntamente con otro grupo importante de decirme voy. decirme voy. Esas son las antiguas formas de hacer política, pero antiguas que a veces están, o sea, no digo vigentes, pero uno las ve, porque bueno, el tema de la vigencia debería ser algo que es, si algo está vigente es algo que pertenece, que es del momento, que la gente lo acepta, que la gente lo quiere. A mí me llama poderosamente la atención que uno siga viendo en el proceso de campaña estos despropósitos, ¿no? Estos candidatos lanzando billetes para la calle, estos caravaneos con una música exagerada, estas mujeres batiendo, dando un golpe de cintura a cualquier hora. Yo no entiendo, tal y como tú dices, cuando los partidos y los candidatos, porque a veces hablamos de los partidos como si fueran fantasmas, ¿no? Entes que están en un espacio real. No, están conformados por personas, y las personas son las que hacen los partidos políticos. ¿Cuándo vamos a entender como políticos y como ciudadanos de la política que esto tiene que cambiar? Mira, aún con todas las debilidades que tiene el sistema político de la República Dominicana, porque las tiene y son muchas, Sí. yo soy optimista y entiendo que las cosas han ido cambiando. De hecho, creo que estamos frente a un proceso electoral que nos permitirá poner más en evidencia que ese cambio se viene dando. ¿Habrá segunda vuelta, César?
Eso dependerá de cómo se conforman al final las opciones electorales. Definitivamente, si no hay una tercera fuerza que logre tener las simpatías, habrá una polarización y esto acabará en la primera vuelta. Ahora bien, si por una fragmentación mayor del voto al nivel presidencial no se llega a ese 50%, tendremos la segunda vuelta. Hay grandes problemas que afectan a los dominicanos y yo creo que esos deberían ser los temas que dominen la agenda política de cara a los procesos comiciales. Entre ellos, por ejemplo, el desempleo, la inseguridad. Hay un dato reciente que sacó la revista Forbes y que tengo anotado. Empleos formales en República Dominicana, el 86% son del sector privado. Cuando a mí me hablan de que, bueno, hemos bajado el desempleo, sí, pero una cosa es desempleo y otra cosa es desocupación, que a veces yo siento que son términos que se utilizan según el espacio en donde uno está. Si está en gobierno, utilizo lo que es desocupación y lo llamo desempleo y así vamos. Tu perspectiva sobre eso, el desempleo en la República Dominicana, oportunidades, cómo este desempeño económico positivo baja a las clases populares, por ejemplo. Es interesante porque para hablar de desempleo preferiría iniciar hablando del empleo en general y cómo es el mercado laboral en la República Dominicana. Es un mercado laboral que debe entender también que estos cambios se están produciendo, que posiblemente en algunos años la mayoría de los puestos de trabajo que tenemos ahora mismo creados van a desaparecer, que todo lo que sea sustituible por una máquina, por un robot, lo será. Y estamos en la antesala de eso. Sí. Eso parecía que era una película que viene, que la van a dar pronto, pero ahora cuando nosotros entramos a una... No es ciencia ficción, eso está aquí. Cuando nosotros entramos ahora a una fábrica y vemos una línea de producción de 20 o 30 personas con un trabajo simple, sabemos que posiblemente antes de finalizar el año sea más factible tener una máquina que haga ese mismo trabajo. Entonces, si el mercado laboral está cambiando por los retos que trae consigo la tecnología y a su vez nosotros tenemos una informalidad muy alta en la República Dominicana. El Banco Central habla de un 58% de informalidad en el mercado laboral en la República Dominicana. Entonces, cuando me hablas del desempleo, yo te digo, tendríamos que ver qué podemos nosotros hacer para evitar tener mayor desempleo porque se pierdan por los cambios que se están dando y al mismo tiempo ir reduciendo esa informalidad. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer trabajo? Sí, yo trabajé como auxiliar 4 en la división de contabilidad del Centro de Venta de Materiales Agropecuarios del Ministerio de Agricultura. Mi madre. Pero un cargo muy largo, seguramente inversamente proporcional al salario. 2.400 pesos brutos y neto me salían 2.279 en el año 1998. Y con eso llegaba... Y no me olvido de eso porque con eso ahorré, me compré una computadora, después el inicial de un carro. O sea, te daba el dinero. Bueno, es que yo no gastabas nada. Yo era soltero, básicamente mi educación estaba cubierta, no tenía gastos adicionales, entonces era básicamente... ¿Y quién te dio esa oportunidad de ese primer empleo? Mira, yo me gradué de la universidad en el 95 y quería empezar a trabajar en mi primer semestre. Mis padres me dijeron que no, que mi prioridad era estudiar. Por eso, mientras la mayoría de mis amigos estudiaban en la tarde, yo estudiaba en la mañana. Eso duró un semestre porque los gastos aumentaron, entonces mi propio papá me dijo, hay que buscar un trabajo. Entonces se presentó esa oportunidad, entré a trabajar en lo que cuando eso era la Secretaría de Agricultura. Duré 2 años ahí y me encantó, Catherine. O sea, la experiencia que tuve de realmente trabajar en el sector público fue algo único que contribuyó bastante a mi formación. Después de eso, en el año 98, sí, ya me fui a la carrera. Yo soy abogado, estudié Derecho. ¿En la Pucamaima? En la Pucamaima y empecé a trabajar. ¿Estudiaste con Eduardo Sanz? Sí. Y ves que tal vez no sabes quién fue mi... Todavía, pero se me va acercando entre el cerdito. Yo vi una foto y yo dije, de esta foto yo voy a sacar quiénes son los que me van a ayudar con la entrevista. Y te tengo que confesar, ahí estaba Eduardo Sanz Lobatón, mi gran amigo. Estaba Tania Gómez. Tania estaba conmigo en la promoción, sí. Bueno, en fin. Muy buena amiga también. Hay buenos abogados en esa promoción. Sí. Y algunos también muy vinculados al sector político. Sí, y de todos los colores. Y eso nunca ha afectado que tengamos una gran amistad. Todavía ahora, 20 años después. La polarización no ha roto familias en República Dominicana y eso es lo que a mí particularmente me alegra, porque vengo de un país en donde la polarización política rompió
incluso grupos familiares, rompió grandes amistades y eso me parece doloroso porque son cosas que no tienen cura y ojalá República Dominicana nunca tenga que transitar por un camino como este. Pero tuvimos momentos difíciles. Hace algunos años un reformista y un PRDista compartir en una actividad social no era algo agradable. Para hablarte de esos dos partidos, luego el PLD también avanza y se han ido superando algunas de esas tensiones políticas, pero la República Dominicana también lo tuvo. Claro. Hay un candidato muy polémico que es el señor Ramfis Trujillo. Todavía la Junta no lo aprueba, pero está corriendo. Él está haciendo su campaña y hasta se disfrazó de Santa Claus en Navidad. Eso podría ser interesante desde la perspectiva de cómo un actor con esta tradición familiar se inserta en el panorama y las reglas del juego empiezan también a cambiar y empiezan a subirse los tonos del debate porque hay todavía mucha herida. El señor Ramfis Trujillo vino a este programa y yo le decía que ¿por qué no pedir perdón? Y él decía, no, porque es que yo no fui yo el que hizo eso, no tengo que pedir perdón yo por lo que hizo mi abuelo. ¿Tú crees que hay posibilidad de que un outsider entre en el sistema político y logre ganar alguna elección? No estoy hablando del señor Ramfis, estoy hablando de cualquier otro que esté fuera de los partidos tradicionales. ¿Qué perspectiva tienes sobre eso, César? Ojalá, pero que también tengamos claro que el costo del remedio puede salir más caro que la enfermedad. No tendría ningún problema que alguien no vinculado a los partidos políticos se presente en el escenario. Ahora bien, ¿sobre la base de qué? Claro. Porque en principio, cuando alguien representa a un partido, ese partido tiene propuestas, tiene principios, tiene una trayectoria y tú debes saber qué es lo que representa. Cuando tú irrumpes con propuestas populistas que simplemente quieren decir lo que los oídos quieren escuchar, entonces eso puede ser peligroso. Y lamentablemente, y ahí me solidarizo 100% contigo, lo vivió tu país. Así es. Cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos de duda, cuando hay momentos de presión social y aparece un Mesías que tiene la varita mágica para resolver todos los problemas, eso es dulce, eso es música para los oídos. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar en la República Dominicana. Ahora bien, por otra parte, renovar nuestro escenario político, que tengamos opciones frescas, diferentes, propuestas claras, a eso sí debemos empujar. Tú sabes que una de las cosas uno de los antídotos que yo creo que República Dominicana tiene contra lo que ocurrió en el caso de Venezuela, está fundamentado mucho con lo que tú haces y es con el empresariado. En un país como República Dominicana, entiendo yo, y corrígeme si no es así, grandes decisiones políticas requieren consenso. Y ese consenso requiere del empresariado, de otros sectores del país, de la iglesia. En el caso de Venezuela, como había una chequera muy grande desde el punto de vista del aparato del Estado, dijeron, ¿qué me importan los empresarios? Adiós los empresarios, yo tengo con qué pagarlo. Y aquí necesitan los políticos consenso con el empresariado. ¿Estoy equivocada? Las grandes transformaciones de República Dominicana pasan por el consenso con los empresarios, ¿es así? Es así, los grandes avances que ha tenido la República Dominicana se ha fundamentado en esos consensos. Me podría ir a consensos que vienen de la postdictadura, de post-Trujillo, sí, pero quizás los más visuales son los que ocurrieron en la década de los 90. Eso que hablamos hace un momentico del Código Laboral, sí, la Ley de Inversión Extranjera, el Código Tributario de la República Dominicana, el que la República Dominicana se haya involucrado en procesos de integración a través de acuerdos internacionales, se debe en gran parte a esos grandes consensos. Pero tú dijiste los grandes avances, pero también hay quien podría decir, y quizás también grandes retrocesos. No lo percibo como retrocesos, porque en las medidas que se construyen esos consensos sociales y nos dotamos de un lineamiento que nos permite al menos orientar hacia dónde vamos en el futuro, eso es un avance. Nosotros nos dotamos de una estrategia nacional de desarrollo fruto de un consenso, no solamente entre políticos y empresarios, sino entre muchos otros actores sociales. Esa estrategia nacional de desarrollo nos llama a suscribir pactos. Claro. Hay un pacto de la educación, hay un pacto eléctrico consensuado, pero que no ha podido ser asumido. Queda pendiente un pacto fiscal que tendrá que ser una tarea del próximo gobierno. Entonces, todo el mundo le huye al pacto fiscal. Entonces, hablar de los consensos no creo que sea un retroceso. César, pero ¿cómo tú le dices a un trabajador que ve este programa
quizás no un retroceso, pero o sí un estancamiento, cuando sus salarios no logran incrementarse al nivel en que sus gastos. El presidente Medina dijo una vez, ¿cómo se vive con 10.000 pesos? ¿De cuánto estamos hablando del salario mínimo en República Dominicana? Eso es uno de los grandes debates que se ha dado en el país y que no termina de conseguir un cambio significativo para que la gente considere que su situación económica personal está mejorando. Pero, o sea, no te podría responder porque en ningún momento vendría el programa a justificar que los salarios que se tienen actualmente en la República Dominicana son los correctos. Pero sí podría venir el programa y hablarlo contigo y hasta con los que nos escuchan, de que analicemos de manera mucho más amplia cuál es el contexto en que se producen esos salarios y realmente cuáles son las cosas que hay que hacer para que esos salarios mejoren y cómo venimos arrastrando durante años temas que permiten que eso no avance. Entonces, el hecho de que los trabajadores tengan mejores salarios, y no solo salarios, mejores condiciones en sentido general, que en sus puestos de trabajo tengan seguridad, que su salud, su educación, todo esté como debe estar, es una prioridad de todos. Entonces, trabajar por mejorar eso es una tarea pendiente. Es una tarea pendiente no solamente del empresariado, y por eso es bueno que hayas hecho la reflexión, porque mucha gente piensa, mi salario está estancado porque mi patrono no lo quiere subir, y no hay una serie de análisis que no necesariamente están vinculados a esa decisión. Yo, como productora de este programa, quiero pagarle a la gente que trabaja conmigo muchísimo más. ¿Tú te imaginas tú venir aquí? Es más, yo quiero ganar yo muchísimo más, pero no necesariamente lo incómodo que es para ti llegar y encontrar a tu equipo que no está ya en el ánimo que tiene que tener, que viene arrastrando problemas. Esta gente llega siempre muy contenta. O sea, uno lo que quiere es que la cosa siempre sea mejor para todo el mundo. Esta gente siempre llega muy contenta. Me di cuenta esta noche, perdón. Vamos a irnos a pausa comercial, ya regresamos con más. Este programa se llama Siendo Honestos, y yo, siendo honesta, estoy muy contenta de tener en el programa a César Dargán. César, cuéntame una cosa. Yo pienso que la vida se compone de momentos tristes, momentos muy alegres. Y en tu perspectiva personal, tú has hablado de tus hijos con mucha alegría. Y con esa buena vibra que compone a la gente que quiere mucho a su familia. ¿Tú eres un hombre de familia? ¿Te consideras así? Sí. En este caso, háblame de tu abuelo, porque sé que fue una pieza fundamental también de tu vida, que su partida te produjo mucha tristeza. ¿Estabas en Francia en ese momento? Sí. Hiciste bien tu tarea, Catherine. ¿Ah? Yo soy del lado materno, el nieto mayor. Y como nieto mayor, pues también tuve el privilegio de tener todo el cariño y la atención de mis abuelos. Y precisamente estando yo haciendo mi maestría en Francia, yo dije que yo no venía. Una maestría dura un año y dije no, yo me quedo el año entero por Europa, no vengo en Navidades ni nada. Entonces mi abuelo dijo que no, que su nieto no iba a pasar las Navidades solo, y me dio la sorpresa de que con mi abuela fue con todos mis primos a pasar las Navidades. Venía ya deteriorado un poco de salud, pero no me imaginé que al poco tiempo ya iba a fallecer, y sí, definitivamente fue un momento muy triste en mi vida. César Espaillat, si pudieras decirnos desde tu perspectiva de nieto, ¿cuál fue la lección más importante que quizás él te dio y con la que tú caminas diariamente? Yo siento que los abuelos son fundamentales para nosotros, los que tenemos la virtud, la gracia de tener abuelos. Yo tuve bisabuela y me encantó tener bisabuela. En el caso de tu abuelo, César, ¿qué fue lo que te marcó y lo que te acompaña diariamente de él? Mira, mi abuelo fue un soñador, fue una persona trabajadora y fue una persona que le dio sentido a la palabra lealtad. Cuando te digo soñador, él era ingeniero, yo soy abogado. Pero en aquel momento, hace 40 años aquí en la República Dominicana, pensar en grandes torres, y mi abuelo como constructor pues impulsó proyectos que para el momento no eran quizás lo que estaban en el radar, obras de desarrollo de infraestructura y también obras de desarrollo fuera de la República Dominicana en el sector construcción. Entonces, yendo más allá y soñando, y hasta el último de sus días siempre pensaba en cosas que uno no se imaginaba en el momento. Y yo creo que en gran parte uno tiene que a veces pensar fuera de la caja y pensar cosas casi imposibles y tratar de lograrlas.
Cuando hablo de trabajador, igual. O sea, vengo de una familia que lo que ha podido tener lo ha tenido sobre la base del trabajo, tanto mi familia materna como mi familia paterna. Y eso es un ejemplo que ha seguido marcando la vida de todos los que lo seguimos. Y la palabra lealtad, y yo creo que esa es fundamental, porque la he vivido en carne propia, sé lo que representa el valorar la relación que tienes hacia un principio o hacia una persona. Y en el caso específico de mi abuelo, lo vi leal hasta el último de sus días con amigos y con situaciones que ojalá yo poder emular su ejemplo y seguirlo un buen tiempo. Ojalá que sí. No solamente lo de la lealtad, que me parece un valor fundamental, pero dices que era casi un visionario. ¿Se imaginaba tu abuelo quizás que iban a haber estos tapones en la capital que tenemos ahora? Bueno, ya estos primeros días del año nos han dejado descansar, pero mira. Si mi abuelo hubiese estado vivo, yo creo que nos hubiese aquí hablado de cómo unos puentes iban a cruzar de un lado a otro, o unos carros voladores. Exacto. O algo así. Tú y yo nos hubiésemos reído muchísimo, sí, pero al tiempo nos hubiésemos dado cuenta de que esa era la solución y que era posible hacerlo. ¿Y qué crees tú que ha pasado con la ciudad, César? La ciudad ha colapsado desde el punto de vista del tránsito y yo creo que eso es un gran debate. Ahora vienen las municipales, ¿no? También, pero no sé si desde el punto de vista de las alcaldías se puede hacer demasiado. Y creo que lo peor está por venir porque, ¿qué sucede? Imagínate que nosotros tenemos una cajita y le venimos entrando cosas, claro, y no sacamos nada. La cajita, sí, se va a ir llenando. Entonces nosotros tenemos un parque vehicular. Perdón, ¿cuántos vehículos fue que vendió se vendieron en la feria de un banco muy importante? La feria del Banco Popular, me parece, que fue el dato que yo tengo con más certeza. Fue una barbaridad, o sea, buenísimo para ellos. Entonces tenemos un parque vehicular que sigue creciendo. No hay una salida de esos vehículos. Hay limitaciones a qué vehículos se importan, de cuántos años, claro, y todo. Pero mientras tanto seguimos llenándonos. ¿Será que nos vamos en bicicleta? Entonces, ojalá. ¿Tú sales en bicicleta en las mañanas, César? No tengo bicicleta, hago ejercicio, sí, no tengo bicicleta, pero me encantaría. Aquí hay que arreglar además muchas cosas, incluyendo las aceras y las calles y todo. Pero cuando vamos fuera de aquí y lo hacemos con tanta naturalidad, utilizar el transporte público, utilizar la bicicleta, los scooters, las patinetas, ya eso es normal. O sea, claro, ir a cualquier ciudad y encontrarse con una patineta en una esquina y montarse en ella, sí, es cualquier cosa. Esa sí la hice recientemente en Washington en una reunión. ¿Sí? Iba tarde de un lugar a otro y lo más cercano era una patineta y quedó muy bien. ¿Y te quedó bien? ¿Y cuánto cuesta? Uno se suscribe igual a la plataforma como Uber, algo así. Es muy económico y te van descontando en función del tiempo que tú estás utilizando. ¿Tú crees que eso funcionaría en República Dominicana? Es un buen modelo de negocio, ¿no? Aquí puede funcionar eso, aquí veremos una transición mayor hacia vehículos que no dependan necesariamente de gasolina solamente. Veremos un país cambiando aceleradamente en los próximos años. ¿Y qué dirá? ¿Cómo es que se llama este señor que vino a este programa? El señor Juan Uvieres, por ejemplo, en el caso de que le instalemos unas patinetas, porque serían los conchos a pique, quizás. Mira, cuando tú ves el metro, y quizás el que no lo ha utilizado no lo percibe, fue para mí tan cómodo participar en la marcha contra la violencia de las mujeres que inició y concluyó en la zona de la feria. Sí, agarrando el metro. Y agarrar el metro, o sea, de verdad hemos visto muchos cambios positivos. Hacen falta por lo menos 10 líneas del metro. Sí, porque ahí es que percibiremos cómo que realmente se puede interconectar una cosa con la otra. Ojalá que el tránsito mejore muy pronto. Hay otros problemas, César, que van a marcar la agenda política de la República Dominicana. Tú has dicho el tema de la violencia contra la mujer. Y arrancando el año, tuvimos un caso horrible, fue el asesinato de Yaneisy Rodríguez, de esta niña, que eso es algo que a mí me dolió en el alma, como el caso de Emily Peguero, porque uno dice que es un gran ciclo de violencia, y es un gran ciclo de violencia que empezó con la mamá de Yaneisy. Ella también era una niña cuando quedó embarazada, y esto trae otra vez el tema que no termina de solucionarse del matrimonio infantil en la República Dominicana. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Yo hablaba con un grupo de amigos y de hecho luego publiqué algunos tweets porque ese es un caso que debemos verlo en varias partes. Al igual que tú, a mí me afectó bastante. O sea, pensar como padre, como hijo, como que ocurra algo tan cruel, claro, es algo que a uno le choca. Por eso específicamente con ese caso, ojalá todo el peso de la ley caiga sobre quien tiene que caer, pero también me preocupa mucho cuántas otras Yaneisy hay allá afuera en gestación,
cuántas otras situaciones similares se dan en el día a día en nuestra sociedad y realmente qué estamos haciendo para cambiar esa realidad. Y yo creo que esa debe ser la pregunta. Iniciando este año 2020, yo quisiera que cambiemos el pesimismo por optimismo y yo quisiera que cambiemos el cortoplacismo por visión más a futuro y que eso ocupe una parte importante de nuestra agenda para que en vez de lamentarnos podamos ir reduciendo la posibilidad de que siga ocurriendo. A Yanesi esa noche le preocupaba ir a buscar los 200 pesos que su mamá le pidió que trajera de vuelta a casa. ¿Recuerdas tu infancia? Sí. ¿Qué te preocupaba cuando eras niño? La tarea, si me iban a poner un castigo por hacer algo. Okay. Recuerdo mucho mi infancia, yo vivía en la México, en México con Tiradentes casi, tenía muchos amigos que todavía son mis hermanos. ¿Los de la México? Los de la México, Ajá. que son todavía mis hermanos desde... Es un grupete grande, ¿no? No, somos pocos, somos 6, 7. Entonces nosotros en aquella época era muy diferente y brincábamos de un techo a otro, jugábamos mucha pelota y así fueron mis primeros años. Los tengo fresquecitos. La bicicleta que no monto ahora sí la monté mucho en eso. Okay. Me caí, me rompí. ¿Sabes que yo no sé manejar bicicleta? Yo no sé manejar bicicleta. Ahora en el 2020 vamos a trabajar en ese tema. Sí. Porque, sí, yo ¿Tú creo me vas a que, enseñar? Bueno, yo Primer trato. reto de Siendo Honestos este año. César Dargan va a enseñar a Catherine a manejar bicicleta. Yo no sé manejar bicicleta. Y es Lo un vamos a reto lograr. importante porque te están esperando en la casa, así que... Sí, señor. Pero sí, guardo muchos buenos recuerdos de esa infancia. Dime algo, César. ¿Tú ya sabes por quién vas a votar? Yo estoy seguro que voy a votar. Pero no sabes por quién. No, todavía no. De hecho... No te voy a decir que me le digas. No importa. El voto es secreto. Te lo diría si quieres antes de que eso pase, lo podemos hablar de nuevo, pero... Pero no en televisión. Pero esa boleta que vamos a tener los dominicanos frente a nosotros, con la cantidad de opciones que vamos a tener, no es algo fácil la decisión que tenemos, No, pero nada. todos debemos votar y todos debemos tratar de votar con conciencia para que sea la mejor decisión que se tome. Hay otra cosa que no es fácil y quiero que me ayudes a entender la dinámica de esto. En República Dominicana yo he visto un fenómeno, políticos prestados al empresariado y empresarios prestados a la política. Esos roles que van y vienen y cómo a veces se desdibuja un poco el panorama. ¿Podemos hablar de eso al regreso de comerciales? Hablemos, por ejemplo, de casos positivos, hablemos del caso de Creso, por ejemplo. Me interesaría que habláramos de eso porque viéndolo desde la perspectiva de cosas positivas, arrancando 2020 me parece justo, por lo menos. Ahora también que nuestras reinas del Caribe han tenido un excelente desempeño porque nos vamos para Tokio. Eso sí fue ¿verdad? un motivo de celebración. Sí, señor. Vamos a irnos a pausa celebrando. Ya regresamos. Siendo honestos, este es el último bloque. Son muchas cosas para hablar con César Dargan. César, políticos prestados al empresariado y empresarios prestados a la política. Eso se ha visto en los últimos años. Tu perspectiva al respecto y casos de éxito. Vamos a hablar del caso de Creso. ¿Cómo ese enlace entre la empresa privada y el Estado puede dar excelentes frutos? Yo creo que sí, sobre todo en el caso de Creso, que se identificó una necesidad. O sea, mira, lo vimos ahora con las reinas del Caribe. Correcto. Hay temas que nos unen y el deporte es uno de ellos. Nosotros decíamos, bueno, un país que es famoso por el béisbol y no estábamos ni remotamente en los primeros lugares del ranking mundial. Muchos jugadores en grandes ligas, pero no participábamos en los eventos. El potencial que tenemos en judo, en taekwondo, en atletismo. Entonces, el hecho de que un grupo de empresarios dominicanos se haya preocupado, se haya dedicado a apoyar el deporte y reconocer de que eso no es algo solamente empresarial, sino de que tiene que hacerlo conjuntamente con las autoridades. Yo creo que ese es un buen caso de que las cosas pueden funcionar. Las cosas pueden funcionar, claro, cuando hay voluntad, cuando hay intereses en común, pero a veces yo siento que hay cosas que son menos gratas, ¿no? Algunos políticos que tú dices, ¿cómo esta gente que no tenía ni un peso de repente tiene esta gran empresa y entonces de repente dice no pagan impuestos? O bueno, yo que soy un pequeño empresario, me cuesta muchísimo sacar esta empresa adelante y de repente este tipo que se lanzó a regidor o alguna cosa, o que es del partido tal, o que es un compañerito o un amigo, resulta que entonces la empresa sale para adelante de la nada. Eso causa ruido en el sector y me imagino que ustedes lo conversan también. Eso causa ruido en el país.
O sea, ese tipo de cosas son las que han afectado a la política en la República Dominicana, porque no son la mayoría. Yo he estado activamente en política, Catherine. Yo he estado en el gobierno por casi 10 años. Yo he estado fuera del gobierno. Y yo te puedo hablar con autoridad de que no todos los políticos son corruptos, ni todos los políticos son malos, ni todo el funcionario está ahí simplemente haciendo cosas indebidas. Hay mucha gente que está comprometida realmente con su país. Pero cuando tú ves los casos que son las manzanas podridas en la canasta, afectan el resto. Entonces, lo que tenemos que tratar es de que cada vez tengamos menos de esos casos. No es que no los terminan de sacar de la canasta, César. Bueno. Los siguen poniendo a competir en los procesos electorales. O sea, uno dice, ¿cómo es posible que gente que es honesta, gente que es trabajadora, estoy hablando de gente que está en los partidos políticos, tenga que tomarse una foto con gente que es un despropósito nada más de verlos en alguna gráfica? Eso pasa, y pasa a menudo. En sociedades un poco más desarrolladas que la nuestra, eso ha ido cambiando. Y vemos que no solamente ya no salen en las fotos, sino que si tú llegas a un lugar y te encuentras con alguien que no debe estar, tú fácilmente no te quedas en ese lugar. Entonces, yo creo que hay muchas señales de cómo eso no es lo correcto. ¿Sabes cómo uno se da cuenta que las cosas están cambiando? Esta es una percepción personal. Por ejemplo, tú y yo compartimos equipo, en el caso del Escogido, y compartimos el gusto por el béisbol. A mí me gusta mucho el béisbol. Debería ir más al estadio, pero confieso que no tengo tiempo, el trabajo no me deja ir. Aquí hubo un incidente importante en un estadio, hubo una gran ovación desde el punto de vista negativo, un gran boo para una persona, un político, presidente de la Cámara de Diputados, que llegó allí, alguien le dijo algo. Ahí hubo, independientemente de si estuvo bien o mal, la forma en la que se hizo, la gente está reaccionando, la gente está diciendo no estoy de acuerdo contigo, y eso es parte de la democracia. Pienso yo que eso es parte del juego democrático, siempre y cuando no haya violencia, ¿no? Eso es lo que debe ocurrir, o sea, siempre y cuando se respete, se tenga dentro del cumplimiento de la ley, o sea, las personas se pueden expresar, y eso es normal. Y créeme, Catherine, como estamos hablando un poco de qué pasará este año, sí, de que nos enfrentaremos a una dinámica muy diferente en la República Dominicana. Posiblemente nosotros tengamos un Congreso mucho más diverso. Un Congreso más diverso sí, conlleva otro tipo de dinámica, otro tipo de consensos. Otro tipo de negociaciones. Entonces, la República Dominicana tiene retos importantes a partir de este año y ojalá sea sobre la base de esos diálogos y consensos que podamos avanzar. La mayoría de la gente hace reto en el nuevo año también, de reto personal, ¿no? Tú no tienes que estar a dieta, tú estás delgado. Sí, pero un reto es seguir en una rutina de ejercicio que vengo haciendo hace un tiempo y que no quiero ¿Desde los pararla. 40 años? Desde los 40 ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 42. 42. Tienes sí, 2 años en régimen. Activamente, sí. A ver, vamos a ver si eso es verdad, porque yo no te creo tanto. Ven acá un momentico. Dice, César, quédate ahí, porque yo quiero saber si tú eres honesto con algo. Por ejemplo, yo te voy a poner acá 3 cosas. Yo voy a ser honesta. Yo todavía estoy en plan de... ustedes ven allí, querido gordo, ¿se ve esto? Lo que estamos mostrando. Aquí hay 3 opciones y César me tiene que decir con honestidad, qué es lo que él preferiría. Yo preferiría un pirulín, yo no sé tú. Yo prefiero un pirulín también. No estás viendo. Yo prefiero un pirulín y después del pirulín quizá el guineo y al final ya es muy saludable para un domingo en la noche. Domingo a las 11 de la noche normalmente, ¿qué estarías comiendo? Yo pirulín con una película. Es muy posible que el pirulín también. Siendo honestos. Siendo honestos. Y además de siendo honestos, ¿qué estás viendo en Netflix, por ejemplo? Vi la de los papas ahora, vi The Irishman. ¿Te gustó? Me encantó la de los papas. Muy buena, ¿verdad? Uno le agarra un poquito de cariño al Papa Francisco. A ambos, porque esa dinámica de ellos, y eso que no es fiel a la realidad, sí, pero yo creo que es bien interesante. Después recuerdo lo que ha dicho de Venezuela y se me quita el cariño. Nos vamos. Chao. Gracias, César. Bye. Gracias. Nos vemos el domingo.